Continuar, vamos a invitar a la doctora Marlene Antesana Soria Galvarro. Ella pertenece a la revista Gaceta Médica Boliviana de la Universidad Mayor de San Simón. Ella nos va a exponer el tema posicionamiento y visibilización, de la revista Gaceta Médica en base de datos de alto impacto. La recibimos, por favor, a la doctora Marlene Antesana Soria Galvarro con un fuerte aplauso, por favor. Buenos días, muchas gracias por el aplauso. Gracias también por la invitación a los organizadores. Bueno, adelante, por favor. Eh, el tema que sugirieron que yo pueda compartir con ustedes es el posicionamiento y visibilización de la revista Gaceta Médica en base de datos de alto impacto. Se entiende que ese posicionamiento y visibilidad es a partir de la experiencia de la revista, la Gaceta Médica Boliviana. Para poder yo hablar de lo que es posicionamiento, tengo que retroceder en el tiempo y hablar cuál ha sido el proceso que ha seguido la Gaceta Médica Boliviana para llegar hasta donde lo que actualmente está. El martes pasado, 5 de noviembre, se conmemoró la fundación de la Universidad Mayor de San Simón. Se fundó en 1832, el 5 de noviembre. Em, Años después hubieron intentos de fundar una facultad de medicina con pocos resultados. Por épocas funcionaba, por épocas no, pero ya en 1938 se consolidó la fundación de la Facultad de Medicina, cuyo director cuyo decano era el director del Hospital Viedma de ese entonces, doctor Aurelio Meleán. Años posteriores, 1943, se creó lo que hoy es la primera revista, una de las primeras, no sé si hay más antiguas, una de las primeras revistas científicas de Bolivia, que es la Gaceta Médica Boliviana. El doctor Aurelio Meleán era el primer editor en jefe y en su cuerpo editorial estaban renombrados profesionales médicos. Se denominó Gaceta Médica Boliviana porque la Facultad de Medicina albergaba también otras áreas de salud, por ejemplo, odontología, farmacia, ¿no? Pero se denomina médica, que hasta la actualidad yo me pregunto, ¿no? Tal vez debería haber sido salud, pero es de Gaceta Médica Boliviana. La Gaceta Médica Boliviana actualmente es el órgano oficial de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón, ¿ya? Aparece el primer número entonces en 1943 y tenemos nosotros el gusto de tener todavía el primer número, que era a mano, ¿ya? Y por supuesto, en el mundo se sabe que los artículos no tenían la estructura que tienen ahora, ¿no? Los libros eran muy caros y los profesionales que viajaban a Europa traían, si es que podían, un libro para compartir con sus pares, o por lo menos leían, investigaban en Europa y podían traer el conocimiento de forma verbal o en apuntes para socializar con sus colegas. Entonces, en reuniones de análisis crítico, ellos, plasmaban lo que habían estudiado, ¿no? Y los casos que se presentaban. Así es como nació la Gaceta Médica Boliviana. Eh, a partir de su creación, poco a poco, la Gaceta Médica Boliviana, por supuesto, como en la historia de Bolivia, hubieron momentos también políticos que influyeron en la aparición continua de la revista. Entonces, hubieron vacíos, pero a partir del 2004, la revista Gaceta Médica Boliviana
con el impulso que dio el doctor Carlos Espinosa, decano en ese entonces de la facultad, ya se normalizó la periodicidad de la Gaceta Médica. En 1988 fue su primera indexación. Se indexó al ILAX, ¿ya? Y poco a poco fue mejorando la calidad. Como les digo, el 2005 fue indexada a Cielo Bolivia, ¿no? Actualmente la Gaceta Médica Boliviana tiene un proceso editorial que comprende también la revisión por pares expertos. Tiene un comité editorial en el que, además de un editor en jefe, cuenta con editores asociados que cumplen también funciones administrativas, en el sentido de que la Gaceta Médica Boliviana, alguien preguntó sobre el aspecto económico financiero de lo que es publicar, investigar en Bolivia. Yo creo, me atrevo a decir que la Gaceta Médica Boliviana es una de las más pobres de Bolivia, para empezar, ¿ya? Se sustenta con el aporte de docentes de la Facultad de Medicina, con un aporte mensual, ya que eso sirve para pagar al ingeniero que hace el soporte técnico, la diagramación, marcación, todo ello. Pagamos a Crossref, pagamos las revistas que se imprimen, que están en físico, cosa que estamos bien al tope, ¿no? Entonces, la cuestión económica podría decir que no ha sido una barrera para nosotros, no ha sido una barrera. Entonces, como les decía, existe un cuerpo editor en jefe, editores asociados, que como existe aporte de los docentes, entonces se procura y se mantiene entonces muy transparente el manejo económico, por supuesto, ¿no? Esto implica, editores asociados implica también que ellos pueden hacer gestiones administrativas según el requerimiento de la Gaceta, ¿ya? O ocupar en cualquier contingencia el lugar del editor en jefe, ¿no? Editor en jefe o director cumplen mismas funciones, son un sinónimo, se podría decir. Aparte del comité, los editores asociados comprenden el comité editorial personas expertas en epidemiología que manejen la estadística. También tenemos un comité de ética. La Facultad de Medicina tiene el comité de ética, como cualquier institución formadora. De ese comité están personas que integran el comité de ética de la Gaceta Médica Boliviana. Aparte del comité de ética, también tenemos traductores. En este caso, es importante tener un equipo de traductores, ¿ya? Por supuesto que ellos, en este caso de la Gaceta Médica Boliviana, nosotros hemos buscado formas de adaptarnos por la situación económica. Por ejemplo, en la facultad tenemos muy buenos estudiantes de últimos años que hablan inglés. Entonces, con la venia de decanato, dirección académica, hemos logrado, por ejemplo, que ellos reciban por la traducción de un número un certificado con valor curricular, ¿no? Porque no podríamos pagar traductores tampoco. Hemos intentado también nosotros hacer convenios con la Facultad de Lenguas, Lingüística. Sin embargo, el inglés técnico médico es el problema, ¿no? Entonces, como son los estudiantes de quinto año, por ejemplo. Hay muchos que manejan muy bien el inglés. Es una estrategia que les digo, ¿no? Entonces, este es el equipo. Aparte están los revisores pares externos, pero el comité editorial está conformado por quienes he mencionado. La Gaceta Médica Boliviana, los manuscritos que son sometidos pasan a revisión por pares, pero previo a ello
antes de que ingrese al proceso mismo, proceso editorial, tiene que, después de descargarse, tiene que hacerse una revisión de requisitos mínimos, que son que esté en la plantilla DOT, que cuente con palabras clave, cuente con título corto, que el número de autores esté correcto, pertinente, que tenga afiliación, correos electrónicos, ORCID, porque cuando no pedimos estos datos al principio, al final es difícil conseguir, ¿no? Entonces eso. Los formadores de LILACS dicen, de 1.500 artículos que llega a una revista, es posible que 1.300 sean rechazados. Fíjense ustedes, es un alto porcentaje, 80%, ¿no? Em, Ahora, la aceptación o rechazo depende mucho de varía de revisor a revisor. Hay revisores que hasta por ortografía pueden rechazar, ¿no? Ahora, si mandamos a 2 o más revisores, por supuesto puede haber diferencias en la aceptación o rechazo. ¿Quién dirime? Es el editor. Por eso es que se exige que el editor sea muy bien formado, que domine el área. Por supuesto, no va a ser especialista, tantas especialidades que hay en medicina, no, pero es un médico formado que conoce, puede detectar si es relevante, no es relevante, ¿no? Porque desde la experiencia les puedo decir que hay situaciones donde hay revisores que incluso se pueden ofender si es que no enviamos para revisión un artículo relevante. Había un caso donde un revisor me respondió y tenía razón. ¿Para qué periódico es? ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, a veces enviar a un profesional renombrado, es especialista en revisión formado, es a veces ofensivo tal vez enviarle artículos de primer año de medicina, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Por eso es muy importante antes de que entre a proceso editorial que se revise muy bien los requisitos básicos, ¿ya? Ahora, ¿cuántas veces podemos rechazar, podemos devolver la ida y venida de los revisores? ¿Cuántas veces requiera? Muchas veces, eh, como les decía, puede variar entre revisor y revisor, ser más exquisito uno y otro no, ¿no? Pero muchas veces es hasta que el revisor haya dicho, está ok, pasa a siguiente fase, ¿no? Entonces, no hay una norma que te diga una o dos, no, es hasta que realmente sea de calidad, ¿ya? Como les digo, es ideal que sean más de dos revisores, más de dos revisores. Peor aún si son internacionales. Por supuesto que hay revisores que se dedican a esto, ¿no? Hacen carrera de revisores. Por tanto, tienen agendas, tienen agendas. Por supuesto que ellos nos dicen, voy a poder revisar, pero para tal fecha. Entonces, procuramos cumplir plazos, ¿no? Pero a veces no es porque queramos retrasarnos, no cumplimos, ¿no? Entonces es importante ver ese aspecto también, ¿no? Porque queremos revisores probos, ¿no? Muchas veces he mandado yo a 3 porque sé que 2 pueden no revisar. Muchas veces no los conozco. Entonces, no, yo creo que todos los revisores les llega un artículo, por supuesto me presento, indico, detallo mi afiliación, seguramente revisa, ¿no? Revisa si es cierto, si pertenezco a tal universidad, si existe la Gaceta, si es visible mi revista en el OJS, todo eso. Y si les conviene o no, depende de ellos, ¿no? O no, otros quieren, pero no pueden. Muchas veces me aceptan, ¿no? Pero nunca me responden más, ¿no? Y les mando, les mando. Entonces, a veces es necesario tener más de dos revisores.
ideal más de 2. Muchos editores hemos coincidido. Hay veces que hemos mandado como a 3 y ya llega el tiempo de publicar y no tenemos respuesta y tenemos que echar mano del que no hubiéramos querido. Entonces nos ponen en apreturas, ¿no? Nos ponen en apreturas. Eso es desde la experiencia de la Gaceta Médica Boliviana. Entonces, en cuanto a, había una pregunta, hay artículos que son muy interesantes y que son rechazados. Puede molestar al autor. Los autores tienen que hacer una revisión exhaustiva porque puede ser interesante y relevante a partir de su conocimiento, pero no el mundo externo. Todos los autores, y hay que indicarles que no, siempre hay que pensar que los que nos leen saben mucho. Entonces, están buscando artículos donde les sume a lo harto que ya saben, ¿entienden? Es muy común que todos, en la época del COVID, por ejemplo, todos repetían la historia, cómo empezaba el COVID, donde por primera vez, todos ya conocen, ¿no? Todos ya conocen. ¿Por qué repetir? No es un libro que se va a escribir. Se tiene que cumplir los 3 elementos clave del escrito científico: claridad, brevedad, precisión. Y otra cosa, algunos autores creen que los editores de revistas científicas debemos corregírselo todo. No, es muy diferente el escrito literario del escrito científico. Muy diferente, muy diferente. Yo como editora les aconsejo siempre al descargar en la carpeta, ustedes identifican como que ponen el primero como llegó, el primero como llegó. Y los siguientes van denominando Rep 1, Correp 1, Rep 2, Correp 2, bueno, como ustedes coloquen, van a ver la transformación. Y no es solo, como les decía, no es solo una vez que va a requerir tal vez ser revisado. Por ejemplo, me pasó a mí hace años cuando por primera vez se publicó en Bolivia que ya había dengue, el mosquito que transmitía el dengue en las ciudades. El tema era interesantísimo, era interesante, era relevante, era original. Lo que me estaba fallando era que no coincidían algunas referencias bibliográficas, ¿no? Todo eso se tiene que revisar. Y el doctor no respondía. Y el epidemiólogo con el que trabajamos, doctor Guillén, es tan gentil que incluso se lo había adaptado, había corregido harto. Gracias a Dios es un tema de epidemiología y el doctor Guillén es epidemiólogo. Muchas cosas, por supuesto, no tiene que transformar, pero mejorar la redacción. Entonces, fue tanta la insistencia, ya pasaban meses, se molestó el doctor, ¿no? El autor me dijo, no, además, ya no voy a publicar, me dijo después de haber trabajado tanto ese artículo, ¿no? Y yo le respondí, está bien, doctor, pero por favor, mándeme una carta que me indica que va a retirar del proceso el artículo. No voy a mandar ninguna carta. Yo tengo derecho, es de mi propiedad, yo tengo derecho a entregarles o retirar, dije, ¿no? Pero yo tengo que responder a los revisores y al epidemiólogo, ¿no? Porque después de tanto trabajo ha retirado. Pero yo me preguntaba, ¿qué comparación entre el último artículo que ya estaba trabajado, habíamos colaborado tanto porque era un tema tan relevante, con el primero que le envió y nos dijo al final que quería retirar, ¿no? Pero bueno, esperábamos la carta, nos pusimos firmes y esperábamos la carta de retiro, pero luego al final él dijo, no, voy a proseguir. Bueno, corrigió, cambió los detalles que faltaban, los pequeños detalles que faltaba y se publicó, ¿no? Ese fue un tema muy interesante, fue el primer caso que se presentó en Cochabamba y merecía, ¿no? Pero hay casos donde los revisores, pues a la primera, por ejemplo, la escuela chilena, no sé si sucede, pero hasta quieren rechazar hasta por errores ortográficos, ¿no? Entonces, aquí tiene mucho que ver para dirimir el editor.
el editor, ¿ya? La revisión es a doble ciego. Ojo que las exigencias en el mundo están que sea abierto. Sin embargo, yo les digo como parte de esta sociedad de editores, no es por subestimar a nuestro país, pero todavía no estamos preparados. Les ha sucedido a algunos editores, a mí también, que cuando un autor ha sido rechazado, se entera quién ha revisado, genera problemas. Les ha pasado. Nos rechacen, piensan que es por malos, pero si es un artículo muy bueno, ¿por qué me rechazan? Desde su óptica, ¿no? Desde su óptica es bueno. Entonces, yo creo que unos años más vamos a tener más exigencia, pero hay que madurar mucho más. Hay que madurar porque en Europa ya algunas revistas manejan la revisión abierta, ¿no? Saben quién es su revisor, todo ello, pero ya son otro nivel de investigadores, ¿no? Eso sí, luego de recibir el comité editorial de revisar los requisitos básicos, pasa por un software antiplagio. Utilizamos nosotros el Authenticate, ¿no? Es plagio, aunque sea 1%. Por supuesto, es plagio. Plagio es plagio. Sin embargo, también es tarea de los editores revisar ese resultado. Porque si en mi título viene un nombre que sí o sí tiene que ir, eso me va a marcar el software como plagio. Entonces tengo que revisar. Hay palabras compuestas amplias incluso que no se puede dejar mencionar completo en medicina. Entonces eso me va a marcar. Entonces hay que saber muy bien seleccionar al margen del resultado de Authenticate, ¿no? Hay que ir excluyendo manualmente. ¿Ya? Porque podemos tener problema. Y les recuerdo que Authenticate es de muy buen resultado, ¿no? Uno de los mejores software. Tal vez hay otros también, pero es uno de los mejores. Luego de Authenticate, si existe un porcentaje, también la pregunta que alguna vez me han hecho, ¿cuánto acepta? ¿Qué porcentaje de plagio acepta? Yo no lo considero plagio. Hay plagios realmente, muchos hay plagios. Pero cuando hay similitudes entre publicaciones, por ejemplo, alrededor de 20, 25, si ustedes analizan y quitan todo lo que es realmente, no puede cambiar, baja, ¿no? Entonces les sugerimos, ante la similitud con otros estudios, les sugerimos que puedan bajar este porcentaje, ¿no? Es bien importante. Por eso es que la labor del editor es muy importante. No es nomás a ciegas hacer un trabajo automáticamente. No, no. Por supuesto, todo tiene que ser dentro del marco de la ética y del criterio científico, dentro del criterio científico, ¿no? No es un artículo igual a otro en porcentaje, no. Pero sin embargo, plagio es plagio, aunque sea 1%, ¿no? Pero hay que ver el todo, ¿no? En la Gaceta Médica Boliviana seguimos la línea del acceso abierto y sí, seguimos en realidad la ruta diamante, que equilibra entre el green y el gold, el dorado y el verde, ¿no? Equilibra entre la calidad y el costo, ¿no? Entonces, creemos que el acceso abierto, el modelo diamante, es el modelo que puede permitir calidad sin gastos, ¿no? Promover el acceso abierto. Las revistas sí están identificadas, la revista, los artículos identificados con el Digital Object Identifier. También la revista es trabajada en diferentes formatos, PDF, XML, HTML, EPUB, ¿ya? Y la preservación de los archivos
es a través de PKP-NP. PN. La licencia adoptada de Creative Commons es la que no permite que sean utilizado todo lo que se publica con fines comerciales. ¿Ya? No permite. La Gaceta Médica Boliviana tiene un sistema electrónico de gestión que es el OJS en su versión 3.4 y lo pueden encontrar en el sitio web www.gacetamedicaboliviana.com. Cualquier duda que exista para orientación también se puede enviar vía correo electrónico, no los artículos, solo para solicitar información al correo gacetamedicaboliviana@ums.edu. Sobre las indexaciones, les había dicho que la primera indexación fue con Lilacs en 1988 y progresivamente en el tiempo fuimos indexando a más revistas. El 2005 ingresó a Cielo Bolivia y actualmente también estamos en lo que es Dialnet, Rediff, MIAR. También estamos en literatura latinoamericana y del Caribe en ciencias de la salud, LILACS. También es visible en Redalic. También se adhirió a Aura, que es el espacio desde el cual Amelica pretende reflejar el estado de las revistas, que tiene como objetivo la publicación sin fines de lucro, ¿no? Y desde el 25 de febrero de 2021 estamos en Scopus. Bueno, el anterior, por favor. Hablar de visibilidad y difusión internacional implica procurar la accesibilidad global, que muchos más en el mundo internacionalmente puedan ubicar un manuscrito, un artículo, ¿no? Además, visibilizar implica una posibilidad de mayor citación, ¿no? Citación al autor, citación a la revista, incluso citación a la institución editora. Por tanto, implica prestigio. Adelante, por favor. Las métricas son importantes porque van a garantizar la calidad de las publicaciones. Por tanto, eso va a llamar la atención a muchos autores y que los autores publiquen en esa revista va a implicar también aumentar su prestigio, aumentar la posibilidad de mayor remuneración, ver otras oportunidades de trabajo y, por supuesto, ser líderes de la investigación, ¿no? Siguiente. Como había dicho, va a dar prestigio académico y va a aumentar la atracción de autores. Eso es lo que busca. Muchos autores, por supuesto, quieren ser líderes en publicación y no se animan a trabajar, publicar con revistas que no están indexadas, porque nunca va a ser visible su artículo. Adelante. Entonces, la indexación es muy importante porque denota una fuente de información científica confiable. Por tanto, es un sello de calidad, es un sello, porque va a pasar por rigurosos filtros, Entonces, publicar en Scopus, por ejemplo, quiere decir, ojo que Scopus también puede tener errores. Muchas veces se ha visto errores, pero en general tiene mucho prestigio. ¿Ya? Adelante. Recomendaciones para la indexación. La planificación estratégica de la revista es muy importante. Hay lineamientos internacionales. Yo siempre les digo a los pares editores que los lineamientos ya están dados, ya están. Yo no me los invento, simplemente las
las cumplo y hago cumplir. Pero al margen de ello, mi revista, y como la de ustedes, tiene una personalidad. Por ejemplo, el color de mi revista, ¿no? Años anteriores, cuando el intercambio entre pares, instituciones pares, era muy fuerte, se enviaban vía correo las revistas. China, bueno, diferentes partes de Europa, Estados Unidos. Por ese movimiento en físico de la revista, habían decidido que la portada tenga algo, una imagen turística de Bolivia, ¿no? Tenía su razón de ser, pero pasaron los años y no tenía sentido que una revista de medicina, su portada sea algo turístico, ya no lo entendíamos de esa forma, ¿no? Entonces, eso sí ha cambiado, pero cada revista tiene su personalidad, tiene su porqué. Ahora, profundizando un poco más lo que es ya en las políticas de la revista, de la revista, podemos, según requerimiento, hacer ciertas modificaciones. Por ejemplo, yo soy médico y tenemos nosotros como médicos en nuestra formación, quinto, cuarto, internado, en nuestras labores cotidianas hospitalarias, estudiar un caso profundamente y ampliamente y presentar. Entonces, cuando presentaban casos clínicos manuscritos para publicación, presentaban con 6 autores, 7 autores. O sea, era fácil presentar un caso y tener un certificado como autor en Scopus, ¿no? O en Cielo, o sea, pero publicado en una revista. Entonces, no era lo correcto, porque si en la práctica, en los hechos, un interno o una persona de quinto año tiene que dominar ese tema, ¿por qué lo publica con 5? Además, estaba bajando el número de postulaciones de artículos originales. Era más fácil un caso clínico que hacer un trabajo de campo, ¿no? Entonces, la Gaceta Médica adoptó como política, colocó en sus políticas de publicación para caso clínico uno, excepcionalmente 2 autores. Era a requerimiento de nuestra revista, ¿no? Entonces, eso también. Ahora, también como parte de la personalidad esa, por ejemplo, como les he relatado, constituye una estrategia de nuestra revista, ¿no? ¿Por qué? Porque las plataformas a las cuales estamos indexadas nos revisan artículo original. Entonces, estaba bajando el número a medida que indexábamos más, estaba bajando el número de artículos originales y estaba aumentando de casos clínicos, revisiones bibliográficas y demás, que no tenía mucho esfuerzo y a nosotros no nos beneficiaba mucho. Entonces, ahí creamos también una estrategia, ¿no? Y así a eso se refiere cuando hablamos de una planificación estratégica. La planificación estratégica, cuando uno inicia una revista, inicia desde el nombre. Muchas revistas colocan un nombre que no tiene nada que ver con la investigación, con la publicación, más tiene que ver con un contexto político, con algo que le ha gustado, un nombre medio raro. No, tiene que asociar incluso el nombre que rápidamente les lleve a pensar en ciencia, ¿no? Hay que ver, cuando uno crea una revista, hay que ver incluso ese aspecto, ¿no? Por supuesto, la periodicidad es ideal que sean 2 al año. Si es más, mejor. Es ideal. En Redalic mínimamente permiten que sea indexada una revista que tiene 2 números anuales, ¿no? Ahora, si quieren 3, ¿no? Hay revistas que tienen 1, pero no es aconsejable porque se van a quedar ahí, no van a poder postular a otras plataformas, ¿no? Entonces, cuando decimos planificación estratégica, se refiere a crear otras formas de mejorar tal vez la visibilidad, el impacto, ¿no? Ahora, por ejemplo, una
una estrategia de mi persona, de mi equipo, para poder llegar a muchos más investigadores, ha sido promover la investigación. Promover la investigación. Cuando me preguntan muchos, doctora, queremos tener nuestra revista, yo les pregunto, ¿tienen comunidad, tienen profesionales que investigan, que pueden alimentar su revista? Entonces, no sabes, no es muy, la respuesta muchas veces es, se supone, yo creo, ¿no? No es esa la respuesta. Muchas veces no hay comunidad formada, no hay, tenemos que trabajar muchos. Entonces, como yo promovía la formación en investigación, no daba yo eso, ¿no? No daba el tema, pero yo, como segunda parte, ingresaba para dar escrito científico que en ninguna malla curricular de ninguna universidad pública, o no sé, tal vez en alguna, pero que yo sepa, no hay escrito científico. Entonces, no tenemos que suponer que todos saben, no. Entonces, tenemos que formar. Así también otra estrategia, yo siempre que me preguntan, me llaman verbalmente, me escriben, en caso de que no entiendas muy bien la estructura, pasa por la oficina y yo te enseño, ¿no? En el pizarrón están las partes, ¿no? Las partes a qué se refiere, porque hay una plantilla DOT que está en la web, pero muchas veces no entienden cómo estructura a qué se refiere. Entonces, de forma general les explico, ¿no? Entonces, tenemos que formar personas, ¿no? Tenemos que formar en escrito científico. Ha sido también una de las estrategias de la Gaceta Médica, formar, ¿no? Mantener, dicen que llegar es fácil, mantenerse, eso sí cuesta, ¿no? Mantenerse sí cuesta. Peor aún que la Gaceta es parte de una institución que para que se solvente esta revista hay aportes. Entonces, muchos creen que porque aporta, ese artículo tiene que ser publicado. Esa es una desventaja de que la casa editora, los que componen, aporten, ¿no? He tenido sí problemas, pero yo sabía el desafío, ¿no? Justificaba. Gracias a Dios es importante tener esos editores asociados que cumplen funciones administrativas un poco norman, hacen que se cumplen las reglas, porque yo, rechazado por X o Z razón, eh, demostraba, ¿no? Demostraba y respaldaba por qué se está rechazando, ¿no? Es importante eso. También hay otras, mantener la calidad implica simplemente seguir los lineamientos, no es crear. Ahora, eh, yo creo que la ignorancia me ha llevado a aprender. Yo asumí postulé al cargo de editora un abril 2013, donde ya la editora anterior ya se había ido. Entonces no había una persona que me haga traspaso. Para el concurso de méritos, por supuesto que yo estudié teóricamente, pero como decimos en Bolivia, otra cosa es con guitarra. Ya en junio tenía que salir la revista, entonces tenía que estudiar y le dije al doctor Erostegui que no me habían dejado nada. ¿Dónde están los archivos? Pero ¿cómo, doctor? Pero si es así. Tú haz tu forma, crea tu forma de trabajo. Eso fue para mí adaptar, adecuar a los lineamientos internacionales. Esa ignorancia me llevó al caos y ese caos a la revisión exhaustiva y eso me hizo apegarme a lineamientos. Nada he creado, ¿no? Creo que es uno de los sin darme cuenta, hemos llegado a Scopus. Creo que leyendo, compartiendo, ¿no? Esa ha sido la forma en que he llegado. Ahora, dentro y actualmente mucho más aún, dentro del equipo editor debe haber una persona que se dedique a incorporar tecnologías, manejar muy bien redes sociales.
Nosotros hemos utilizado muy bien, no sé si alguien conoce en Facebook nuestra página. Ha sido hackeada el anterior, pero si alguien seguía esa página, realmente trabajábamos nosotros en lo formativo, en informar criterios de autoría, qué es plagio, cómo ingresar aquí. Creábamos, tenemos un auxiliar, ¿no? Que la universidad pone. Entonces, yo les daba temática y él creaba. Siempre ha sido formativa. Entonces, hemos alcanzado mucha visibilidad y, por supuesto, difusión. También hemos creado una página en Twitter que replicábamos un poco lo que subíamos el contenido a Facebook. Es muy importante las redes sociales. Creo que lo que hemos creado en el Face nos ha ayudado bastante. Ojo, que no es que copiábamos de un lado y compartíamos, no, creábamos, el auxiliar creaba, ¿entiende? Y por supuesto, lo pertinente, yo le dejaba el esquema, ¿ya? Les animo a que utilicen mucho redes sociales. Si no, no hay forma de que sepan los otros que existen. No hay forma. No podemos nosotros alejarnos de la realidad, no podemos decir no a las ventajas que puede tener la tecnología. Adelante, por favor. Como les había dicho, estar indexado en base de datos de alto impacto es un reconocimiento a la excelencia, ¿ya? Es un sello de calidad. Todo lo demás ya lo he dicho. Adelante, por favor. Ventajas de la indexación en bases de alto impacto. Mayor visibilidad, por supuesto, mayor visibilidad y que somos acceso abierto y siempre vamos a promover el acceso abierto y que la ciencia es para todos, ¿ya? Además, el que estemos indexados impulsa más la investigación. Los que publican en revistas indexadas tienen un reconocimiento académico, ¿no? Y por supuesto posibilita mayores citas, como había dicho, mencionado anteriormente. Adelante. Es importante, les había dicho, la estrategia editorial, las formas que trabajemos nosotros, ¿ya? Y la promoción de la revista. Inicialmente, antes que tenga tanta fuerza las redes sociales, nosotros usábamos los afiches para cada número. Íbamos a colocar los afiches a los lugares estratégicos, ¿no? Entradas de hospital, que la facultad, ¿no? Pero también era una estrategia de una promoción de la revista, llevar en la revista en físico a las instituciones pares, ¿no? A otras universidades públicas, privadas, instituciones de salud, hospitales, clínicas, sociedades científicas, todo. El hecho de estar relacionado con sociedades científicas es muy importante porque también ustedes van a conseguir revisores, porque también se van a enterar de congresos, encuentros de profesionales, donde van a conocer también profesionales de otros países. Para nosotros eso es importante, es una riqueza. Porque no es que llegan nomás los revisores externos internacionales. Entonces hay que estar en constante contacto. Tenemos que relacionarnos mucho con las sociedades científicas. Por supuesto, hay sociedades y sociedades, hay que saber muy bien, ¿no? Pero yo he armado mis primeras bases de datos de revisores mediante el relacionamiento con sociedades científicas. Ese es un tip que les paso. Adelante. La revisión por pares es muy importante, ¿ya? Esto debe estar descrito en las políticas editoriales, ¿ya? Debe describirse, ¿no? Que es a doble ciego, ¿ya? Y que ahora, hay una ruta, si ustedes ingresan a la página de la Gaceta Médica Boliviana para indexarse, nos piden que describamos la ruta que sigue un artículo desde que ingresa al OJS, ¿no? Entonces ahí van a ver cuándo llega al par revisor. Entonces, si rechaza, si no rechaza, si rechaza, ¿qué hacemos? Obviamente en el OJS ya se va a describir si ha sido rechazado y el por qué, ¿no? Pueden decirnos que no, pero si hay dos o más revisores que han rechazado, nosotros respetamos. Pero si digamos, hay
dos revisores que dicen no, hay uno que sí, o dos dicen que sí, uno que no. Entonces ahí dirimimos o podemos buscar a un quinto revisor, ¿no? Es muy importante apegarse a las normas editoriales. La ética editorial, la ética en general va desde el inicio. Para hablar de ética en escrito científico es muy amplio. Hablar, por ejemplo, del tráfico de autorías, hablar de plagio, autoplagio, hablar de conflicto de intereses. Yo no tuve, gracias a Dios, el que mi antecesor como editor en jefe, no me ha pasado ni las buenas prácticas ni las malas. Entonces he tenido que apegarme a lo que leía y he aprendido, ¿no? Pero en cuanto a la ética, en muchas partes se puede revisar. Me ha impresionado el año pasado cuando visité yo Poza Rica en México, hubo un evento científico donde pude relacionarme con los de Red Amelica. Ellos tienen muy claro sus funciones de editores, sus funciones de los técnicos que trabajan con los metadatos, visibilizan en las plataformas, informan, tratan de actualizar, formar a los editores. Muy bien. Eso es muy importante, ¿no? No puede hacer mi trabajo el ingeniero Guillermo Mamani, que es el técnico que trabaja con... No, es imposible que yo le encargue mi trabajo. Tampoco yo podría hacer, ¿no? Tiene que estar muy bien establecidos los límites, ¿ya? No tiene que haber conflicto de intereses, ya sea de los autores, de los financiadores, pero tampoco no tiene que haber conflicto de intereses como que mi casa editorial, la autoría máxima, me diga publicar. No, no puede haber por intereses políticos, no puede haber eso, ¿no? Gracias a Dios, ninguna autoridad hasta la fecha me ha exigido que yo publique un artículo sin que pase todo el proceso editorial. Eso sí, yo sé que al anterior editor sí hubo un caso medio reñido, ¿no? Pero todo lo que rechazo y digo no, tengo que yo documentar, ¿no? Ahora, si son internacionales los autores, tengan su carpeta bien completa, todos los documentos que envían, ya todo el proceso que ha seguido. Por supuesto que podemos ser sujetos de auditoría. Bienvenido, ¿no? Todo tiene que estar claro. La ética editorial, entonces, es muy amplia, está relacionada con malas y buenas prácticas. Ahora que la inteligencia artificial nos ha llegado, hay que ver el lado bueno de la inteligencia artificial, tenemos nomás que asumir, pero también estudiar las nuevas formas de trabajar con ello. ¿No? No podemos decir que no. Scopus en enero ya ha lanzado Scopus AI, donde incluso ya se puede obtener resúmenes de un artículo aplicando la inteligencia artificial. Es una ventaja. ¿Por qué no la vamos a aprovechar? Pero también tenemos que incorporar en nuestras políticas editoriales, por ejemplo, que los autores declaren el uso de inteligencia artificial, porque sabemos que con la inteligencia artificial nos puede llegar datos falseados, ¿no? Sesgos, información falsa entre medio, ¿no? Entonces tiene que estar declarado, porque si no está declarado y ocurre algo con ese artículo, los responsables van a ser el editor en jefe, eh, la institución editora, ¿no? Tenemos que tener la declaración de uso de inteligencia artificial. Eso se los recomiendo, no se olviden, ¿no? No podemos decir no a la inteligencia artificial, pero tenemos que capacitarnos, ¿no? Les comento que hay programas, aplicaciones que supuestamente detectan el uso de inteligencia artificial, pero hay otros que no, otros que dicen que detecta, pero también hay otras aplicaciones que enmascaran su uso. Entonces, constantemente tenemos que estar actualizándonos y trabajando en ello, ¿no? Adelante, por favor. Entonces, los retos y desafíos en la gestión editorial son mantener la calidad, adaptarnos a las nuevas tecnologías, aprovechar más que pelearnos con ellas, ¿no? Y ver el tema de financiamiento. Como les decía, la revista
tiene la parte económica muy limitada, ¿no? Eso hay que ver siempre, pero en pro de la mejora siempre de la calidad. Hay que hacer gestiones, porque hay más gastos cada vez, ¿no? Hay más gastos, pagar Crossref, pagar un soporte, pagar la revista que prácticamente se ha convertido en un souvenir, que ya nos han aconsejado que no imprimamos muchas, porque ¿para qué vamos a llevar peso a nuestro armario si lo podemos ver en la web? Sin embargo, sí hemos reducido el tiraje de impresiones, pero todavía tenemos dos ISSN para impreso y para digital, ¿no? Adelante. La indexación en Redalic, para no hacerlo largo, Redalic promueve mucho el acceso abierto. Esa es la diferencia con Scopus, ¿no? Adelante, por favor. Entonces, sí, inicialmente nos revisan la periodicidad, la revisión por pares que ya les he explicado, las políticas editoriales, en este caso, sí promueve mucho el acceso abierto y en todas las plataformas nos van a exigir que haya originalidad y relevancia en lo que se publica. Adelante. ¿Cómo vamos a preparar la documentación y criterios técnicos? Lo primero que nos van a pedir es que nuestras políticas editoriales estén descritas a detalle, esté muy bien a detalle. No se preocupen porque si son muchas hojas lo que contiene las políticas editoriales, ¿no? Redalic publica exclusivamente en formato digital, ¿no? Y es importante que cuente, por tanto, con el DOI para cada artículo, ¿ya? Y la plataforma requiere que los artículos estén en XML. Adelante. El proceso de evaluación y solicitud formal. Primero, yo recuerdo que antes que nosotros solicitemos indexar a Redalic, ellos ya nos habían enviado una invitación, por si acaso, ¿no? Que la verdad que no estábamos muy animados porque estábamos trabajando mucho en conseguir crear estrategias, cómo vamos a trabajar con autores, queremos tener más autores, que estábamos en eso, no le dimos importancia. Pero cuando nos animamos, tardaron mucho en darnos la respuesta, ¿no? Casualmente había sido porque estaban migrando de plataforma, ¿no? Eso sí. La evaluación de calidad es rigurosa, es rigurosa. Tienen que describir los pasos que sigue el artículo desde que llega a su revista hasta que es aprobado y tiene que describir también con detalle cómo se aprueba, cómo se rechaza, qué estructura tiene cada artículo, todos los detalles, qué manuscritos publican, todos ellos, todos los detalles que puedan en las políticas editoriales. Luego de ello, ver si tiene el formato adecuado, pasa a un comité académico. Creo que es acá donde tardan bastante también, ¿no? Porque tardaron en darnos la respuesta más de un año a nosotros, más de un año. Adelante. Nos notifican la aceptación, pero esta notificación está sumada a un tiempo donde nos dan para que subamos todos los números que tenemos, también en inglés, por si acaso, ¿no? Una vez aceptada, los artículos de la revista son integrados en la plataforma y pueden ser consultados por la comunidad académica. Adelante, por favor. Les he dicho que mantenerse es más difícil que lograr la primera vez llegar a indexarse, ¿no? Las políticas editoriales deben actualizarse cada vez que se lance el siguiente número, ¿ya? Ahora, especialmente en los últimos tiempos, en estos 4 últimos años, muchas cosas están cambiando, muchas cosas. Ahora, es más, debe haber una zona en sus políticas editoriales que diga qué está cambiando.
¿ya? Porque muchas veces ese documento los autores no saben qué cosita ha cambiado, ya lo conocieron en el anterior número y piensan que no ha cambiado. Incluso se debe colocar en un lugar visible qué cosa hemos modificado o incorporado en las políticas. Es bien importante. Siempre en la plataforma, todo lo que contiene la plataforma, las políticas, las instrucciones, hay que pensar en lo más que podemos facilitar al autor, lo más que se puede, no complicar, lo más que se puede facilitar. Por eso, en ese documento es ideal pues que pongamos arriba qué cosa hemos aumentado, ¿no? Eso. Y adaptar las nuevas normas. Actualmente sí tenemos que adaptar continuamente. Por eso, cada número, que es 2 veces al año o 3, debe revisarle las políticas y las instrucciones para autor. Adelante. 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 Está muy largo, que voy a repetir esto. Ya. ¿Qué es Scopus, no? Es la base de datos más grande del mundo que indexa revistas científicas, actas de congreso, libros y otras publicaciones. Ofrece un amplio acceso a información académica de diversas disciplinas. Sirve para rastrear, citar, medir impacto de investigación y analizar tendencias. Se enfoca sobre todo en publicar contenido de alta calidad y cumple estrictos criterios. Adelante. ¿Qué beneficios tiene el estar indexado en Scopus? Mayor visibilidad. No les miento la cantidad de artículos que nos llega. Mayor visibilidad, ¿ya? Yo puedo decir que nos ha llegado de todos los continentes, Europa, Asia, Latinoamérica sí, mucho, mucho, ¿no? Centroamérica, muy poco de Estados Unidos, pero nos ha llegado. Entonces tenemos mayor visibilidad, por un lado, para que trabajemos y por otro lado, para que los artículos de los que publican son muy visibles, son más visibles, ¿no? Por tanto, si es más visible, aumenta el impacto y el reconocimiento académico, ¿no? Adelante. ¿Ya? Es estricto, entonces, tiene un proceso de revisión por pares muy riguroso. Esto quiero aclarar un importante. Scopus exige que el área de la revista sea específica. Sea específica. Yo soy del área salud, mi revista es del área salud. Es más, yo siempre me he preguntado, ¿debería llamarse revista de salud boliviana, algo así? Porque así sería un poco más amplio, ¿no? Pero bueno, en esas épocas medicina albergaba odontología, farmacia, ¿no? Por eso. Pero sería ideal. Hay errores muchas veces en el nombre, les digo, ¿no? Entonces, yo no puedo publicar de derecho, tiene que ser específica. Acá ya les van a rechazar si mezclan temáticas. No tiene que ser específica el área de conocimiento. La revista debe cumplir con estándares éticos y de publicación de datos. Ya hemos hablado de eso, es muy amplio, pero les he dado un punteado. La ética puede, en todo ámbito se puede hablar de lo que es la ética, ¿no? Pero exige. Adelante. Entonces, primero se hace para poder nosotros ser evaluados por Scopus, se hace una solicitud, luego ellos hacen una evaluación preliminar, luego ellos nos evalúan lo que es la evaluación por pares, cómo se está trabajando. No solo es decir, escribir, ellos verifican, ¿no? Y luego la decisión final sobre la indexación, ¿no? Por supuesto, se basa esa decisión en los expertos, ¿no? Adelante. Am, Preparaciones. Aquí en realidad se refiere a todo lo que hemos hablado, ¿no? Todos los requisitos nosotros mejoramos. No es que mandamos una carpeta llena, sino nos revisan en la plataforma, ¿no? Tenemos que cumplir todos los requisitos que nos piden. Adelante, por favor. Por ejemplo, me acuerdo que
pedían entre las recomendaciones, cuando hemos aprobado, una recomendación era que endogamia, evitemos endogamia. En el sentido de que la endogamia se puede entender que yo publico de esta sala solo de los que estamos en esta sala, ¿no? O de solo San Simón. No tengo que publicar de diferentes universidades e instituciones. No tiene que ser además una ventana abierta para que todos lo vean, ¿no? Así también endogamia se refiere a que mis revisores son de mi misma institución, ¿no? Es endogámica, ¿no? Pero sobre todo que yo publico artículos de diferentes autores de diferentes lugares. Eso es bien importante, ¿no? También nos revisan la política editorial, las directrices para los autores, las normas e instrucciones que cada revista tiene, la información de contacto, el proceso de revisión por pares, el historial de publicaciones, las métricas de impacto. Obviamente las métricas de impacto nosotros no calculamos, no, ellos lo hacen, ¿no? Nosotros no. Adelante. Al hacer el seguimiento del proceso de indexación, va a haber una comunicación y nos van a dar un cronograma hasta cuándo vamos a nosotros poder mejorar las observaciones, sugerencias que tienen. ¿Ya? Aquí les decía, hemos tenido nosotros una sugerencia de que la revista tenía en una de las páginas la lista de autoridades, ¿no? Decano, director académico, jefe de tal departamento, jefes, ¿no? Entonces, parecía endogámico. ¿Por qué? Porque ellos no entendían por qué tales personas tienen también publicaciones, ¿no? Ellos pensaban como si fueran autores que estábamos colocando. O que también nosotros dejamos muy abierto el conflicto de intereses, que ellos son autoridades, por tanto hay influencia de las autoridades en la decisión. Entonces, de muchas formas era negativo colocar en la revista los nombres de las autoridades. ¿Ya? Eso sacar eso demostraba que nosotros estábamos libres teníamos autonomía editorial. Esa es la palabra. Tenemos que demostrar autonomía editorial. Es muy común en Bolivia colocar en las revistas por respeto generalmente, ¿no? A nuestras autoridades. Y luego nos permitían hacer las consultas. Otra recomendación que nos hicieron de Scopus, evitar revisiones, artículos de investigaciones retrospectivas. Es lógico, ¿no? Sabemos que los estudios retrospectivos tienen sesgo, ¿no? A veces nuestros instrumentos, las historias clínicas, por ejemplo, en retrospectiva, no llegan a cumplir lo que existe como pregunta en nuestro instrumento, ¿no? Entonces, los retrospectivos nos sugerían quitar y trabajar más en investigación, ensayos y todo, ¿no? Scopus no trabaja mucho con investigaciones sociales, así, ¿no? Redalic sí, ¿no? Investigaciones que van a tener impacto. Ellos solicitan investigaciones que van a tener impacto en la sociedad, que se va a modificar algo en las comunidades científicas, que van a dar una pauta, ¿no? Adelante. Recomendaciones para mantener la indexación en Scopus. Es estresante esto, es muy estresante. Ser desindexado realmente es estresante. Ya se imaginarán entonces cuando trabajamos, estamos al límite del tiempo, cuán estresante es para nosotros. Y que por X o Z razón no se ve en la plataforma. ¿Qué ha pasado? Nos queríamos morir, ¿no? Es realmente desindexarse debe ser grave. No me ha tocado, pero es estresante. Por tanto, para mantenernos hay que mantener la calidad de la investigación,
la calidad de la revisión por pares, que tiene que ser rigurosa, y mantener la promoción y difusión de nuestra revista. Eso es muy importante. Adelante. Conclusiones. Continuamente tenemos que evaluar nuestra revista, continuamente. Evaluar implica también estudiar para adaptarnos a las nuevas tendencias en tecnología, en formas de trabajo. Por ejemplo, ahora estamos en también Cielo Bolivia en publicación continua. Desde la anterior gestión estamos en publicación continua. Por supuesto, esa recomendación es dada porque la contingencia de salud que hemos pasado ha aportado al conocimiento más rápidamente de forma colaborativa con algunos investigadores que rápidamente publicaban, ¿no? Por supuesto que ha habido errores, ha habido investigaciones falsas, pero también ha habido de forma colaborativa conocimiento más rápido. Estamos en publicaciones continuas ahora, ¿no? O sea, no esperamos que todo de X número, todos los manuscritos estén preparados. No, trabajamos, publicamos, trabajamos un artículo, publicamos. ¿Ya? Otra cosa que quería decirles, también eh, es posible y también promueven mucho, em, ay, se me ha ido, el preprint. Estamos analizando, pero les anticipo, como bolivianos que somos, tampoco estamos tan muy preparados, la comunidad científica y editores, para eso. Publicar tal como está y luego retirar, pero ¿por qué retiraron si ya estaba publicado? Los problemas que vamos a tener. Hay que analizarlo y hay que trabajar sobre ello, ¿no? Adelante. Eso es todo por el momento. Por favor, yo voy a agradecer más bien sus preguntas para aclarar dudas. Muchas gracias, doctora. Vamos a habilitar dos preguntas, puede ser por el tiempo, porque tenemos una intervención más. Muchas gracias. Bonita la presentación, doctora. Gracias. El tema de internalizar el conocimiento, porque se entiende que una revista bueno, hay dos maneras de hacer transferencia bueno, no maneras, sino de hacer la transferencia de conocimiento. Una es de que se utilice el conocimiento generado en una universidad para mejorar el rendimiento académico o más bien contextualizar la enseñanza. El otro es hacia la gente, es decir, hacia afuera. En este caso, mi pregunta es, ¿cuánto de lo que se genera o sale en la revista se internaliza en la mejora de la enseñanza académica en la universidad de usted? A ver, hace rato también tiene relación con la parte, alguien dijo que no había dinero, decían, ¿no? Hay mucha producción científica en Bolivia, mucha producción científica y de alto nivel. Una barrera con lo que las revistas de Bolivia tropezamos es que investigadores de alto nivel prefieren publicar en revistas de afuera. No creen, no confían en nosotros. Uno, ¿ya? Ahora, ¿cuánto? Hay otra fase. Me acuerdo que hace unos años yo estuve en un seminario sobre hay un paso más aparte de publicar, que es el difundir. Llegar a la sociedad ya no técnicamente, sino comunicar qué se ha conseguido con esta investigación, ¿no? Especialmente donde las áreas donde se ha llegado la investigación, ¿no? Ahora, es importante que los editores tomen en cuenta la originalidad y la relevancia.
¿no? Van a hacer uso, van a reconocer la utilidad de esos resultados de esa investigación siempre y cuando realmente sea pues original. Los médicos van a, por ejemplo, citar, hacer mención de ese artículo, ¿no? Los médicos o los estudiantes, por supuesto, ¿no? O ahora, las universidades en general están creando un departamento de difusión a la comunidad, más o menos. Creo que hay en la Facultad de Medicina, creo que hay en otras universidades. Entonces, en convenio con con el Instituto de Investigación, los resultados de muchas investigaciones a través del Departamento de DISMED están difundiendo los resultados para que la comunidad sepa qué resultados tenía esa investigación. O en el caso de que si son relevantes los resultados, ya los profesionales van a poder transmitir esos datos a los estudiantes, ¿no? Si son fuentes confiables, si se ha evidenciado que es relevante la investigación. No sé si me he dejado entender o no he entendido bien la pregunta. Pasamos a la siguiente. Estamos. Adelante. Puedo Sí, continuar. sí, por favor. Sí. Ya. Después lo pongo a través de una revista o a través de un artículo de conocimiento. El problema que tenemos nosotros y es por la interior de las facultades, que me digan lo que yo he generado se difunde al interior de los docentes para que ellos me enseñen aquello que yo he investigado. Hay poca relación de hacer y de internalizar ese conocimiento al interior de nosotros mismos, docentes y los estudiantes. Mire, para poder hacer lo que usted hace, que está bien, tiene que pasar por filtros. Sí o sí, usted necesita que esos datos de su investigación sean revisados y pasen por filtros y que sean revisadas sus bases de datos, cómo ha sido la revisión, la aprobación. Es necesario. Ha habido situaciones también, como usted dice, en medicina, donde un colega supuestamente es muy bueno, pero ¿por qué no ha aplicado en este grupo? Porque no vinieron pues ese día. O sea, tienen que pasar por filtros para creer que esos resultados son de valor, de calidad. Ese es el objetivo de la publicación. Porque si no ha probado, no ha publicado, no ha pasado filtros. Eso es. Buen día. Mi pregunta es, ¿qué estrategias han utilizado para hacer frente a la endogamia y qué otras estrategias han aplicado, les ha servido para poder indexarse en Scopus? Ya. Inicialmente, el hecho de que aporten los docentes en la Facultad de Medicina, ellos mismos decían, pero hay que promover más la publicación de los docentes. Y yo dentro de mí, ay, ojalá que no, decía, no, no, ojalá que no, porque sabía lo que significaba endogamia. Entonces, el indexar, por supuesto que los que inician una revista no automáticamente van a saltar a indexarse a plataformas tipo Scopus, Redalyc. Hay que empezar a indexarse con plataformas de la región, ¿no? De la región. También está Cielo, ¿no? Entonces, no es el saltar a Scopus. La visibilidad es también progresiva, es progresiva. Entonces, la endogamia vas a ir eliminando poco a poco. Pero para evitar endogamia y para decir al mundo que estamos aquí, somos una revista, tienes que hacer promoción de tu revista, aplicar diferentes estrategias de promoción, ¿no? Y también en esto formar, porque debe haber mucha gente que quiere investigar, publicar, le gusta, pero no sabe cómo hacerlo. Promocionar incluso la estructura de tu revista, cómo se publica, con qué estructura, IMRD o es abierta, ¿no? Eso es para evitar la endogamia. Muchas gracias, doctora Marlene.
Agradecemos su intervención y a nombre de la Red Boliviana de Editores y Revistas Científicas hacemos entrega de su certificado en calidad de ponente. Muchas gracias. Gracias. Vamos a brindarle un fuerte aplauso.